Buenas noches. El día de hoy, viernes 6 de junio del 2025, estamos en el seminario 4. El tema que nos ocupa es la clasificación de los peligros y riesgos en la seguridad e higiene ocupacional. Bueno, este punto es clave para entender cómo se va a clasificar los riesgos y los peligros. También va a ser fundamental poder manejarlos bien en cualquier trabajo. Asimismo, también nos ayuda a identificar qué puede hacer daño, evaluarlo y controlarlo. Vamos a ver diferentes tipos de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros. Analizaremos métodos para identificarlos y organizarlos, lo cual es vital para saber dónde poner el foco y qué acciones tomar primero. Espero que saquemos mucho provecho de esta noche y que salgamos de aquí con una visión clara de cómo proteger la salud y la seguridad en nuestros lugares de trabajo. Bien, nuestro grupo está conformado por 6 participantes: Naomi Yasadi Quispe Sousa, Johanna Noemí Mata Céspedes, Cinder Araceli Sánchez Valdivia, Gianmarco Gulca Guamani, Fabio Aldair Aguilar Tantas y por último Víctor Sebastián Paiva Guzmán. A continuación les mencionamos nuestro índice general. Tenemos los siguientes objetivos, que son los peligros y riesgos, clasificación de los peligros, la clasificación en los riesgos, métodos de evaluación de riesgos, medidas preventivas basadas en la clasificación de riesgos. Bien, el objetivo del seminario es brindar una comprensión clara y estructurada sobre cómo se van a clasificar los peligros y los riesgos en el ámbito laboral. Así también se busca destacar su importancia como una herramienta clave de forma efectiva para la seguridad e higiene ocupacional, facilitando la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. El objetivo principal va a ser analizar y clasificar los peligros y los riesgos, como también esto de aquí va a contribuir en la implementación de estrategias preventivas en el marco de seguridad e higiene ocupacional. Y los objetivos específicos es reconocer e identificar los tipos de peligros presentes al entorno laboral, así también evaluar los riesgos asociados con el fin de proponer medidas preventivas y correctivas. A continuación se va a hacer una breve introducción con el video. En el día a día del trabajo, siempre se dice que se necesita realizar una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pero ¿sabemos de qué se habla? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Es lo mismo? Hola, soy David y hoy te hablaremos de peligro y riesgo. Comenzaremos revisando nuestra normativa, el Decreto Supremo 005-2012, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, define como peligro situación o característica intrínseca de algo, capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. También define como riesgo la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Los estándares internacionales, como la ISO 45001, definen al peligro como la fuente con potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. También define el riesgo como el efecto de la incertidumbre, el cual puede ser positivo o negativo. Podemos concluir entonces, en sencillas palabras, que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, deterioro a la salud o una combinación de estos. Vemos el riesgo como la probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño, ya sea a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. Para tener claro el concepto, ahora visualicemos esta escena. Esta es una maniobra de izaje. Habíamos dicho anteriormente que peligro es una fuente, es una situación o es un acto. Analizando nuestra escena, podemos llegar a la conclusión que la fuente es el equipo en movimiento. La situación es la poca visibilidad del operador del
clasificación del personal de piso. ¿Cuál creen que es el riesgo? Pues sí, la probabilidad de golpe y atrapamiento del personal de piso. Bueno, espero les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Bien, seguimos qué son los peligros y los riesgos en la seguridad y salud ocupacional. El peligro es una situación, es decir, un acto con el potencial de causar daños en términos de lesiones o enfermedades. Daños como en el ambiente que trabajas o en una combinación de estos. Y el riesgo se define por la probabilidad de que esto ocurra un evento peligroso, como las consecuencias que puede tener este evento, es decir, es la combinación de la probabilidad y la severidad del daño que puede surgir a partir de un peligro. Bien, tenemos un ejemplo sobre los peligros y riesgos. El peligro es un cable eléctrico pelado en una zona de tránsito. Es un lugar de peligro porque tiene el potencial de provocar una descarga eléctrica, así como también un inspector que va a ver la caja de energía puede salir electrocutado. Y el riesgo es que una persona sufra una descarga eléctrica por tocar el cable pelado. Dependerá de cuántas personas pasan por ahí, si el cable está energizado y si hay una señalización o no. Es decir, en la imagen se ve que esta persona está golpeando a su compañero con un palo, pero no necesariamente debe de hacer eso, ya que como hacer una descarga eléctrica puede también agarrar a la otra persona y que sufran los mismos daños. Bueno, el dato curioso es un peligro puede estar presente todo el tiempo, pero solo se convierte en un riesgo si alguien está expuesto. En este caso está expuesto 2 personas. Bueno, ahora veremos un video en donde qué es lo que sucede cuando te electrocutas, para prevenir más que todo y tomar conciencia de este acto. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? No tendríamos luz en casa y tendríamos que utilizar velas. Vale que no habría contaminación lumínica y podríamos ver perfectamente las maravillas del universo, pero no habría nevera, ni congelador, ni lavadora, ni teléfono. Y nos quedaríamos sin internet. Decidido, la electricidad es realmente necesaria. Somos totalmente dependientes y nuestra vida dejaría de existir tal y como la conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de electricidad y ser cautelosos. ¿Te imaginas qué le pasaría a tu cuerpo al entrar en contacto con los 230 voltios del enchufe de casa? Las consecuencias de un accidente eléctrico pueden ser catastróficas. Cuando una persona toca un cable de corriente, el cuerpo humano, si no está aislado, se convierte en un conductor debido a los líquidos que contiene. Existen varios factores que juegan un papel importante a la hora de valorar los efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo humano. La cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, el camino que sigue la corriente, cuánto tiempo dura el contacto, el voltaje, la presencia de humedad en el ambiente y el estado de salud de la persona afectada. Dependiendo de estos, el choque eléctrico puede producir diferentes alteraciones funcionales como fibrilación ventricular o paro cardíaco. Si desgraciadamente la corriente nos atraviesa el corazón, se produce la llamada fibrilación ventricular, que es una desestabilización del ritmo cardíaco normal. En este estado, el corazón no bombearía sangre, por lo que podríamos morirnos. Otra alteración que podría ocurrir es la asfixia y el paro respiratorio que se produciría cuando la corriente circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. La tetanización muscular es real. Con este concepto se expresa la anulación de la capacidad de accionamiento voluntario de los músculos. Los músculos se agarrotan y nos quedaríamos pegados al punto de contacto sin poder soltarnos. Las quemaduras también son un riesgo, producidas por la energía liberada al paso de la intensidad. Y no pienses que con voltajes pequeños no hay peligro de electrocución. Lo importante es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Si la corriente es elevada, podremos sufrir daños graves incluso con un voltaje pequeño.
El tiempo que dura la descarga es muy importante. Si recibimos una descarga de 100 miliamperios y nos quedamos pegados al cable, seguiremos recibiendo esa descarga continuamente. En 3 segundos habremos recibido suficiente como para hacer fibrilar el corazón. Con voltajes de alta tensión, el riesgo es mucho mayor porque la corriente que proporciona es muy alta y rompe rápidamente la barrera de la piel. Una vez que la corriente penetra por el interior del cuerpo, se produce una bajada de la resistencia y un aumento rápido de la intensidad con efectos devastadores. Una persona en ambiente seco y con la piel seca ofrece una resistencia aproximada de 100.000 ohmios. Una descarga pequeña le produciría un ligero cosquilleo o un calambre soportable. Pero no hay que despistarse, estas condiciones pueden variar de forma drástica con la humedad. Si estamos sudados o mojados y sobre suelo húmedo, la resistencia se reduce muchísimo, puede bajar hasta los 1000 ohmios. La descarga sería lo suficientemente alta como para producir dolor, parada respiratoria, contracciones musculares involuntarias y, en casos extremos, la muerte. La enseñanza es clara, no debemos jugar con la electricidad. Nada de hacer el tonto metiendo la lengua en las pilas. Y si no tenemos más remedio que trabajar con electricidad, debemos hacerlo con todas las precauciones. Así que ya sabéis, ojo cuidado con meter los dedos en el enchufe. Buenas, continuando con la explicación del seminario, les saluda Joana Mata y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental de la seguridad y salud, que es la clasificación de los peligros en el entorno laboral. Conocer los distintos tipos de peligros nos permite identificarlos a tiempo para así poder tomar medidas preventivas adecuadas para proteger la salud de todos los trabajadores y así poder reducir accidentes o enfermedades laborales. Estos se clasifican en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. A continuación les explicaré cada uno de ellos con mayor profundidad y con unos ejemplos y qué medidas se pueden tomar. Como primer punto tenemos los peligros físicos. Como su mismo nombre lo dice, son aquellos que afectan directamente al cuerpo humano mediante factores físicos que se presenten en el entorno en donde se realiza la labor. Como ejemplo tenemos lo que es la radiación, que normalmente se da en hospitales o laboratorios, y este puede causar efectos graves ya sea en la salud si no se controla. También tenemos las temperaturas extremas, ya que trabajar en ambientes ya sea o muy fríos o muy calurosos puede llevar a golpes de calor o provocar hipotermia. Como medidas preventivas tenemos lo que es el uso de equipos de EPPs, que es equipos de protección personal. Tiene que ser de acuerdo a la labor que se está realizando. Pueden intervenir como trajes térmicos o barreras radiológicas. También tenemos lo que es como de la parte de temperaturas extremas. Como medida preventiva tenemos lo que es controlar la temperatura del ambiente en el que se trabaja, ya sea la ventilación, el aire acondicionado o lo que se pueda haber en el área. Como un ejemplo claro tenemos, por ejemplo, lo que es el ruido excesivo, que se presenta mayormente en las fábricas o en las construcciones. Esto puede provocar ya sea pérdida de la audición a largo plazo. Una medida preventiva sería usar el uso correcto de EPP, que en este caso sería un protector auditivo para evitar el ruido. Luego tenemos, como segundo punto, tenemos los peligros químicos. Estos son peligros relacionados con la exposición a sustancias químicas que puedan entrar al organismo ya sea por inhalación, contacto directo o ingestión. Como ejemplo tenemos lo que son gases o vapores como monóxido de carbono, solventes, asbestos presentes en procesos industriales o en laboratorios. Otro también son las sustancias corrosivas inflamables como ácidos, petróleo, que puedan causar quemaduras o incidentes. Como medida preventiva tenemos lo que es el uso correcto de EPP, gafas, mascarillas, batas. También en este caso se pueden realizar capacitaciones sobre el manejo seguro de los productos químicos.
Adicional a ello, una ventilación adecuada en el área de trabajo para evitar acumulación de vapores o gases tóxicos que puedan haber. Un claro ejemplo tenemos lo que son las sustancias corrosivas, como se ven en la imagen, y su medida preventiva directa sería el uso de guantes. Luego tenemos lo que son los peligros biológicos. Estos son peligros que provienen de la exposición a organismos vivos o productos y son comunes en el área de salud, agricultura o laboratorios. Estos pueden ser más que todo las bacterias, virus, hongos que se presentan en hospitales, clínicas, mayormente en laboratorio, industrias agrícolas, que pueden provocar enfermedades infecciosas. Como medida preventiva tenemos lo que es, como se muestra en la imagen, el uso obligatorio de mascarilla, guantes y bata. Adicional a ello, también se puede aplicar el protocolo estrictos de higiene y desinfección antes, durante y después. Otra medida también que se puede ver sería la vacunación y seguimiento en el ambiente de todos los trabajadores que intervengan. Luego tenemos lo que son los peligros ergonómicos. Son aquellos derivados de la forma en la que se realiza el trabajo físicamente. Estos no siempre se perciben a corto plazo, pero pueden causar lesiones musculares o malestares o trastornos a largo plazo. Como ejemplo tenemos, como se puede ver en la imagen, una mala postura provocaría lo que son malestar de espalda, dolor de espalda a largo plazo. En ese caso se puede lo que hacer es una buena postura o un diseño ergonómico para las diferentes áreas de trabajo. Otros ejemplos que tenemos serían los movimientos repetitivos, como estar realizando alguna labor en que se tenga que estar agachando, parándose o hasta al mismo tiempo estar muchas horas sentados sin el apoyo adecuado. También tenemos lo que es la manipulación de manuales de carga. Manipulación manual de cargas, que es levantar pesos sin la técnica adecuada o sobrepeso de más de lo que uno pueda cargar. Como medidas preventivas podemos hacer, si en caso se para mucho tiempo sentado, podemos tener lo que son las pausas activas para reducir la fatiga y que el cuerpo pueda estirarse y moverse y no estar siempre en la misma posición. También podemos implementar capacitación técnica de levantamientos o movimientos corporales seguros. Luego tenemos lo que son los peligros psicosociales. Estos peligros afectan la salud mental y emocional del trabajador, influyendo en su bienestar y rendimiento al momento de realizar la labor. Como ejemplo tenemos lo que es el estrés laboral, el acoso o la violencia que pueda haber en el trabajo. También tenemos lo que son las fatigas de jornadas excesivas o malas condiciones laborales. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Podemos implementar primero programas de bienestar laboral. Adicional a ello, una prevención del acoso laboral o realizar charlas a todos los trabajadores para así promover un ambiente sano. También establecer horarios adecuados y descansos reglamentarios para que así el trabajador no se estrese de más. Un claro ejemplo tenemos, por ejemplo, también el mal ambiente laboral, que puedan haber discusiones o todos no estén de un buen humor. Lo que se puede hacer en este caso sería reuniones de integridad para así consolidar al equipo de trabajo y pueda haber un mejor ambiente. Bueno, luego tenemos lo que es la clasificación de riesgos en lo que es la seguridad y salud ocupacional. Bueno, en este caso se pueden utilizar lo que es la matriz de riesgos, que se combina lo que es la probabilidad y severidad, que se utilizan comúnmente para poder medir estos riesgos. Esta herramienta permite evaluar y clasificar los riesgos para así poder priorizarlos y poder tomar acciones de control.
Bueno, en este caso tenemos lo que es el primer cuadro, el primer cuadro que se toma en cuenta para realizar esta matriz, que es la escala de probabilidad, que es más que todo la ocurrencia en el que pueda surgir el riesgo. Se puede clasificar en 5 categorías: A, B, C, D y E, como probabilidad muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Muy baja obviamente se refiere a que rara vez ocurre, relativamente se interpreta como que menos de una vez en varios años. Baja, como ahí se muestra, en pocas veces ocurre, y en tiempo sería como una vez cada pocos años. Moderada puede ocurrir ocasionalmente y sería más o menos una vez al año. En alta, que es frecuente, lo que quiere decir que ocurriría varias veces al año. Muy alta, que sería que casi siempre ocurre, lo que sería diariamente o semanal. Luego tenemos lo que es la escala de severidad, que también se dividen en 5: leve, moderado, grave, muy grave y crítico. Leve son la lesión sin incapacidad, que pueden ser, o sea, mínimas, que pueden ser un corte ligero, una quemadura de menor nivel, un golpe y así. Lo que es en el nivel 2 de moderado son las lesiones con incapacidad temporal, ya sea algún esguince o alguna quemadura que produzca alguna irritación. Como tercer nivel tenemos lo que es la severidad grave, que son las lesiones con incapacidad permanente parcial. Luego tenemos lo que es muy grave, que es incapacidad permanente total o daño grave a la salud. Y como último nivel tenemos el crítico, que puede producir muerte o que puedan haber múltiples víctimas. De acuerdo a estas dos tablas se tienen en cuenta para poder realizar la matriz. Acá se muestra como un ejemplo de cómo sería en la parte de arriba la probabilidad. Al costado se muestran las consecuencias o severidad y se puede ir indicando de acuerdo a su escala así qué riesgos se pueden priorizar. Los que están de rojo son los críticos, los de verde los que no son tan críticos, amarillos medianos y los de naranja entre alto. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Primero es importante entender cómo clasificamos los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Para ello usamos la jerarquía de control de riesgos, que es un enfoque que va desde la eliminación, quitar físicamente el peligro, sustitución, sustituye el peligro, controles de ingeniería, aísla al agente del peligro, controles administrativos, cambia de forma como la gente trabaja, EPPs, que protege al trabajador con equipo de protección personal. El objetivo es siempre minimizar el riesgo desde su raíz, aplicando las mejores soluciones posibles. Ahora bien, para evaluar los riesgos contamos con diferentes métodos. Uno de ellos es el mapa de riesgos, que es una herramienta visual muy útil para clasificar y priorizar los riesgos según su probabilidad de ocurrir y su impacto. Esto nos ayuda a enfocarnos en los riesgos más críticos primero. Otro comúnmente utilizado son los checklists o las listas de verificación, que nos permiten hacer inspecciones sistemáticas y asegurarnos de que no se nos escape ningún detalle en la evaluación de riesgos. Ambas herramientas son claves para tener una visión clara de los peligros presentes en el lugar de trabajo. En seguridad y salud ocupacional, los riesgos no son solo físicos, también pueden ser químicos, biológicos y psicosociales, entre otros. Por eso existen métodos específicos para cada tipo. Para los riesgos ergonómicos, usamos herramientas como NIOSH, RULA, REVA y OWASP para evaluar las condiciones laborales que afectan la salud física de los trabajadores. Para los riesgos químicos se utilizan métodos como INRC, GHS
y COSHH, que nos permiten evaluar los riesgos derivados de sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Para riesgos psicosociales se utilizan métodos como ISTAS 21, cuestionario psicosocial de Gottschalk y LIPT, que nos ayudan a evaluar los factores como el estrés, la carga laboral y el ambiente psicosocial. Además de los métodos, es fundamental realizar un análisis para prever posibles fallas o accidentes. Herramientas como el FTA, análisis de árbol de fallas, o el HAZOP, análisis de peligros y operatividad, y ANFE, análisis de modal de fallos y efectos, que nos permite identificar y mitigar posibles riesgos antes de que ocurran. También podemos aplicar escenarios hipotéticos de riesgos que simulan situaciones potenciales para planificar respuestas adecuadas. Por último, dependiendo del tipo de riesgo identificado, tomamos diversas medidas preventivas. Físicas como el aislamiento de máquinas ruidosas y el uso de protección auditiva, químicas, que es el uso de cabina, ventilación, fechas de datos de seguridad, guantes adecuados, biológicos, como el lavado de manos, vacunas, el uso de guantes, batas y mascarillas, ergonómico, el diseño de movilidad, pausas activas, rediseño de tareas repetitivas, psicosocial, apoyo psicológico y control de cargas laborales. Y con esto concluye la presentación sobre la clasificación de riesgos y las principales herramientas de evaluación de seguridad y higiene ocupacional. Espero que haya sido útil y que ahora tengan una mejor idea cómo identificar y manejar los riesgos en sus ambientes laborales. Muchas gracias por tu atención.